Vamos a hablar de un tema interesante, tiene controversia, pero es de utilidad para nuestro ejercicio en cabina. ¿Qué pasa con la lipotransferencia? ¿Qué pasa con las grasas del glúteo? ¿Si las estamos abordando adecuadamente o no? Importante en técnicas mesoterapéuticas, no ser mecánicas en el proceso. ¿Qué significa? No pensar. Para yo hacer la técnica correctamente, tengo que coger la capa grasa de mis usuarios con un adipómetro, o si tú tienes experiencia, haces el agarre con tu mano y haces la medición de la capa grasa. Las capas grasas normalmente en una persona que no tiene lipotransferencia en su glúteo es pequeña, no pasan de 1 centímetro de grosor, pero en una persona con lipotransferencia las capas grasas son de 3, 4, 5 centímetros de grosor de grasa. Entonces a mí no se me puede olvidar eso. Si yo estoy haciendo una aplicación de un producto que es para músculo, con una aguja 30G por media, y tengo esta capa grasa tan grande, me va a quedar el producto en la grasa, no muscular. Si estoy trabajando un producto que es para piel y me mecanizo, puede resultar el producto aplicado en grasa. Explico. Vuelvo otra vez, hay técnicas que siempre le dicen a 90 y resulta que era para piel y quedó en el tejido graso. Recuerden que para piel debe tener inclinación, pero hay algunas capas grasas que son tan pequeñas que tampoco me recibe a 90 grados y debo hacer también ciertas inclinaciones, solo que esa va un poquito más profunda y va a la parte intrasubcutánea o lo que se llama capa hipodérmica. Recuerda, siempre trabajar con conciencia. Entonces vamos a mirar de qué se trata todo esto. Vamos a mirar las diferentes formas de llevar principio activo a las capas glúteas y por qué es que resultamos haciéndole daño a la lipotransferencia. Son detalles muy importantes que evitarán dañar un resultado de una cirugía y tus usuarios van a estar muy felices. Entonces observemos. Cuando realizamos las técnicas mesoterapéuticas en glúteo, debo tener muy consciente las capas que hay en él y qué es lo que voy a trabajar. Donde se cometen los mayores errores están con las aplicaciones de las vitaminas C, que vienen en concentraciones del 20-50%. La idea es que ellas vayan a la piel en concentraciones del 5, 10, 15% o a la fibra muscular en concentraciones de 20, 25, 50% para lo que es la activación de los mioblastos. Pero donde no debe ir la aplicación de las vitaminas C es en la grasa. Tengo que tener en cuenta los largos de aguja y también lógicamente la anatomía glútea para no cometer un error. Normalmente cuando nos llegan las usuarias con lipotransferencia se ve esta situación. Entonces tenemos la piel y una capa importante de grosor de aproximadamente 2, 3, 4 centímetros de grasa que el doctor colocó para que se realce ese glúteo. Y estoy utilizando agujas 30G por media, que son las agujas estándar. Entonces normalmente cuando yo hago aplicaciones con agujas de 30G por media a 90, nos está quedando el producto es en capa grasa. Hay unos productos que son muy irritantes, entonces también tengo que estar muy concentrada qué es lo que estoy llevando al glúteo. En este caso, si tú colocas una vitamina C sin suavizarla, o sea que le apliques por ejemplo procaína para suavizar el pH y la aplicas así con mucho ardor, eso va a ocasionar que haya una disolución en el adipocito y el adipocito ceda. Haya esa parte donde el adipocito por la acidez se empieza a desvanecer. Entonces va a suceder esto. La piel empieza a tirar hacia abajo. Entonces hagámoslo.
Acá se pierde el adipocito por la acidez del producto que quedó en grasa y eso hace que la piel se huequee, pierda tono. Este huequeamiento da un aspecto visual de cáscara de naranja, entonces el glúteo se empieza a ver con celulitis, pero es porque estamos colocando el producto en la capa que no es. Se me olvidó que ella tiene una lipotransferencia. Eso también me lo puede ocasionar, por ejemplo, si coloco silicio. El silicio es fuerte. Recuerden que él es coayudante a los quemadores de grasa. También lógicamente da tono y ayuda a la flacidez de la piel. Pero si yo voy a hacer aplicaciones de silicio orgánico, tienen que quedar o intradérmicos o deben de ir al músculo. Para ir al músculo pues debemos utilizar unas agujas más largas, pero ojo, no la más larga de todas, que es la intramuscular, que es la de 1,5 pulgadas, que esa sí es estricto de trabajo del cuadrante superior externo. Entonces ahí ya tenemos que utilizar, por ejemplo, largo 1 pulgada para que el producto vaya al músculo. Errores muy grandes, que por ejemplo te queden los péptidos en la grasa. Ejemplo, aplicaste pectonas, aplicaste el músculo estriado, pero como estás utilizando agujas muy cortas y se te está olvidando que tu usuaria tiene lipotransferencia, la pectona le quedó en la grasa. Entonces lógicamente no va a haber la voluminización de la fibra muscular que se necesita, el logrado de esa hipertrofia muscular. Por eso debo estar muy consciente. Si un producto va para piel, ¿para qué lo llevo a la grasa? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocarle a ese glúteo un ácido hialurónico. Vamos a colocarle a ese glúteo un Q10 y debo llevarlo a la piel para mejorar la textura. Entonces no se me puede olvidar la inclinación. Las inclinaciones son a 45 grados. Y las agujas son cortas. Si ya voy a hacer aplicaciones a la grasa y tengo lipotransferencias, ya tengo que medir la grasa con un adipómetro para identificar qué tanta capa grasa hay y ahí identificar si me da la 30G por media para llegar a ese tejido graso o si tengo que utilizar una un poco más larga. Entonces es muy importante eso. ¿Qué llevo a la grasa? Ahí me preguntarán, pero es que la idea es cuidar la capa grasa. Lo que mejor cuida la capa grasa se llama plasma, porque no la disuelve, no la daña. Entonces cuando yo aplico plasma gel, es la idea de sostener el tejido con algo autólogo para que le haga lleno de los huecos que se generaron por la aplicación de cosas irritantes. Entonces ahí llevaríamos plasma gel. Hay personas que me dicen, profe, ¿y qué tal colocar ácido hialurónico? Yo podría utilizar ácido hialurónico reticulados, pero es mejor que sea autólogo para que no vayas a tener inconveniente de un rechazo. Normalmente si el ácido hialurónico es biocompatible, tiene su reticulación, está comprado con un laboratorio serio, funcionaría. Pero por mi experiencia personal es mejor que sea del mismo material genético de la persona. Entonces para mayor seguridad y no vayan a haber reacciones adversas, utiliza el mismo plasma de la paciente y así vas a cuidar la capa grasa o lo que llamamos esa lipotransferencia que generó la cirugía, lo llevó el doctor y tenemos esos glúteos bonitos. Recuerden, lo que es para músculo debe ir con agujas un poco más largas. Recuerden que hay una anatomía que cuidar,
hay unos nervios que tampoco podemos pinzar, entonces tenemos que tener en consideración todas las estructuras anatómicas del glúteo. Para realzar la belleza del glúteo, tengo que pensar en los panículos grasos. Hay en partes del cuerpo donde hay que quitarlos y en otras partes del cuerpo realzarlos, porque si los quito entonces voy a dañar la forma del glúteo, pero definitivamente hay grasas que no queremos ver. Entre esas entonces vamos a mirar esta situación que tenemos en el tablero, donde vamos a identificar qué pasa con esas grasas que hacen parte de la armonía total, pero me afean la figura. Entonces observemos. La llamada PF o celulitis es esta acumulación de grasa. Tienen que tener cuidado porque en muchas partes le dicen para trabajar PF o lo mal llamada celulitis, trabaja 30G por media a 90 grados. Las niñas que saben hacer y los profesionales que saben hacer las técnicas mesoterapéuticas. Entonces hacen esto, cogen la aguja 30 por media y empiezan a trabajar. Se vuelve algo de 50-50, pero en la mayoría de los casos no queda en la grasa ese quemador que normalmente tiene cafeínas, L-carnitinas, fosfatidilcolinas y algunos drenadores como es la alcachofa y la centella asiática, y queda tu producto ¿dónde? Muscular, porque miren que los panículos adiposos son muy pequeños, esos panículos de las piernas no son tan grandes, entonces por eso hay que hacer agarre, coger, y muchas veces no todo va a 90, por ejemplo para coger este panículo la aguja debe entrar con inclinación y tú debes de tener muy presente qué tan grande es el panículo para que lo puedas coger, porque estás trabajando un anticelulítico que va a tejido graso. El anticelulítico no te puede quedar muscular, porque si te queda muscular, que acá nos quedó el producto muscular, sucede fibrosis, porque el producto es muy irritante, es un producto para quemar y lo estás llevando al músculo, entonces la pierna de ella se va a llenar de fibrosis, de bolas endurecidas. Muchas dicen, no, eso es normal. No, eso no es normal. Eso es mala técnica, eso es por estar trabajando mecánicamente. Eso es por no estar observando qué tan grande están los panículos grasos de la usuaria. Hay algunos puntos donde de pronto sí me recibe aguja corta, que es la 30G por media a 90. Vamos a mirar el tema de la trocantera, o lo que se llama, que le dicen policías, por ejemplo, estos realces. Ahí ese cúmulo de grasa que puede tener un grosor entre 2-3 centímetros de grosor, sí me podría recibir la 30G por media a 90 grados, en este punto, a 90 grados. Pero en estos pequeños que están en las partes de abajo ya no aplica 90 grados porque se te puede ir muscular y terminar la persona con una fibrosis. Estas grasas que están acá, que no las tiene todo el mundo, pero van a encontrar muchos usuarios que sí las tienen, definitivamente hay que colocar quemador de grasa. Hay que identificar qué tan grande está el panículo para abordarlo estrictamente y quitar el poquito de grasa sobrante y que se vea realzado el glúteo. Muchas personas tienen depósitos de grasa en el sacro. ¿Qué pasa con esos depósitos de grasa? Hacen ver el glúteo una extensión larga de la espalda. Se pierde la curva natural, esa curva que hace ver el glúteo sexy, bonito, porque tiene mucho cúmulo de grasa. Esta grasa hay que quitarla, entonces deben de hacer aplicaciones también acá de quemadores de grasa
teniendo en cuenta, por supuesto, el grosor que tiene para saber si debes inclinar aguja o debes de colocarla a 90 grados. Estos panículos en la cintura, algunas personas le dicen llantas, rollos, bueno, en diferentes países se nombran de diferentes maneras, otras personas le dicen conejos, etc. Pero son esas adiposidades que dañan tu cintura. Eso hay también que quitarlo si quieres que tu glúteo se realce. Entre más acinturada estés, como es el caso acá, el glúteo se te va a ver más bonito. Normalmente las adiposidades en la cintura sí te reciben a 90 grados, la 30 por media, porque son panículos de 3, 4, 5 centímetros de grosor. Este sí te recibiría la aguja completa en esa inclinación. Esas grasitas del brasier, habría que también medir e identificar si me recibe a 90 grados el panículo, la agujita de 30 por medio, o si tengo que hacer una inclinación, porque tengo que estar muy concentrada en trabajar la capa grasa. Con la explicación anterior, en las niñas que tienen lipotransferencia, que fueron colocadas capas grasas en sus glúteos, se les puede aplicar sustancias irritantes y dañar la lipotransferencia y terminan huequeadas, como está este ejemplo. Entonces visualmente el glúteo se le ve con huecos, se le ve celulitoso, se dañó la lipotransferencia. En este caso no es quitar, sino poner. Acá ya tenemos que poner. Acá se quita, pero acá hay que poner para que volvamos a dar esa curva lisa que tenía el glúteo. Les hablaba que lo que se coloca es plasma, y normalmente la técnica de plasma gelificado. Entonces acá en vez de quitar se coloca. Entonces colocamos plasmita, plasma en esos huequeamientos para quitar ese aspecto hundido y el glúteo se vea liso y la lipotransferencia se recupere. Ya estando esos huequitos llenos, entonces vamos a tener el glúteo liso, como lo pueden ustedes observar en esta parte. Entonces por eso es muy importante técnicas mesoterapéuticas con conciencia, conocimiento de principio activo y en qué capa van, también con conciencia, responsabilidad. No se puede trabajar mecánico. Debemos de cuidar, embellecer el cuerpo y no dañarlo. Se despide de ustedes Margarita Inestrosa, docente experta en cosmetología y estética.